Saludos a nuestra amable teleaudiencia. Saludos, señorita Adelaida Martínez. Muchas gracias. Saludos en esta nueva entrega de reseñas. A cogerlo chilling, a cogerlo con tranquilidad, con suavidad, porque todo pasa y todo queda. Como dice Jean Manuel Serrat. Ay, sí. Todo pasa y todo queda. Yo me disfruté ese concierto. Sí. Bueno, esta semana, señores, con muchas informaciones relevantes, nacionales e internacionales en el país. Adelaida. La semana abrió muy bien con la información de la ONU. Naciones Unidas. La resolución de las Naciones Unidas que aprueba, el Consejo de Seguridad aprueba la intervención de una fuerza multinacional en Haití, que es el tema que ha estado en debate en las últimas semanas, y precisamente el presidente de la República este viernes se tiró por Dajabón de manera sorpresiva para saber cómo está la frontera, cómo andan las tropas, etcétera, etcétera. Y una noticia también triste y relevante, Adelaida, el tema del hallazgo de 6 recién nacidos frente al cementerio Cristo Salvador, cerca de San Isidro. Yo creo que es un tema de irresponsabilidad que hay ahí, muy fuerte. Yo digo displicencia, esa displicencia que embarga a mucha gente en el mundo y aquí en el país. Esas informaciones vamos a tenerlas y les quiero invitar a que vean el resumen de noticias que tiene María Alejandra La Sala y posterior a eso un reportaje sobre el tema también haitiano. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con el encuentro con los medios de comunicación en la semanal con el presidente Luis Abinader, donde señaló que aunque se haya aprobado el envío de tropas policiales internacionales hacia Haití, no se variarán las medidas que ha tomado el gobierno dominicano con relación a la crisis producida por la construcción de un canal que pretende desviar el caudal del río Masacre, y recalcó que no ve visible una reapertura migratoria en los próximos meses. La fuerza en conjunta intensifica labores en contra del narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado durante esta semana, donde ocuparon importantes cantidades de sustancias narcóticas y elementos como armas, vehículos y otros bienes, en operaciones desplegadas en todo el territorio nacional. Los detalles fueron emitidos por el ministro de la Presidencia, Joel Santos, tras culminar la acostumbrada reunión de seguimiento a las labores preventivas conjuntas en la sede de la Policía Nacional para la Seguridad Ciudadana. Los cuerpos de 6 recién nacidos fueron hallados en la entrada del cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo Este. Los cadáveres de los neonatos fueron encontrados por un trabajador de la zona del cementerio alrededor de las 6:30 de la mañana. El Servicio Nacional de Salud aseguró que los restos habían sido entregados debidamente por el Hospital Ciudad Juan Bosch a la funeraria popular, con quienes la institución tiene un convenio por pagos de servicios para que recibieran una cristiana sepultura. En tanto, el Zacatecas del cementerio Cristo Salvador, conocido como El Grillo, ofreció su versión de lo ocurrido y aseguró que se entregará a las autoridades para fines de investigación. El Ministerio Público puso en marcha la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses y por la cual apresó a 7 directivos de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera, a los que se le atribuye haber cometido un fraude por 2.500 millones de pesos que perjudicó a miles de personas. Según el Ministerio Público, el grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavados de activos. La Dirección General de Migración informó acerca de un incidente de seguridad cibernética
por parte de ciberdelincuentes, en el que resultó expuesto datos no autorizados de la base de datos de la entidad que comprometen nombres, direcciones y fechas de nacimiento. En una visita sorpresa al canal La Vigía, el presidente de la República, Luis Abinader, manifestó que este canal podría ayudar a flexibilizar la apertura de la frontera. Yo quería ver y confirmar que tenemos este canal para esta situación, y esto nos permite a nosotros ya empezar a flexibilizar, dijo el mandatario. Asimismo, informó que están listos para poder extraer hasta 1 metro cúbico de agua, que es más de lo que tiene el caudal en los momentos más bajos del río Dajabón. En las internacionales, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dio luz verde a una intervención armada en Haití, allanando así el camino para el millar de policías de Kenia, como parte de una fuerza multinacional que restauren la paz en el vecino país, víctimas de bandas armadas que controlan gran parte del territorio y han incurrido en un régimen de terror y violencia. El ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Alfred Mutua, fue trasladado al puesto de turismo como parte de una reorganización del gabinete pocos días después de que el funcionario dijera a la prensa que el país en esta misión hacia Haití encabezada por Kenia sería desplegada en un corto periodo de tiempo. La activista iraní Narges Mohammadi es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, considerada una de las más importantes defensoras de los derechos humanos en Irán de los ayatolas. Esta recibirá el premio en la prisión de Evin, donde cumple una condena de 10 años por difundir propaganda contra el Estado. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Para ampliar estas y otras informaciones, les invito a visitar nuestra página web reseñas.com.do. Pasen feliz resto de la noche. Rayo de esperanza para un pueblo que lleva sufriendo demasiado tiempo. Así saludó Jean-Victor Geneus, el canciller de Haití, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que este 2 de octubre autorizó una fuerza multinacional en ese país. La esperanza es también de la República Dominicana, que durante 2 años reclamó este nuevo apoyo internacional para Haití. El despliegue militar estaría en el país vecino a finales de este 2023 o inicios de 2024, encabezado por Kenia. Su propósito es acabar con las bandas armadas que controlan y aterrorizan ese territorio. Sin embargo, la experiencia en cuanto a las operaciones de la ONU para mantenimiento de la paz en Haití, que han sido omnipresentes durante los últimos 30 años, ha sido mayormente desalentadora. La nueva intervención militar ha sido aprobada 6 años después de concluir la misión de las Naciones Unidas para la estabilización en Haití, mejor conocida como la MINUSTAH, sus siglas en francés. Un contingente de aproximadamente 7,000 militares provenientes de 25 países, la MINUSTAH buscó desde 2004, cuando inició, hasta su conclusión en 2017, estabilizar el país, pacificar y desarmar grupos guerrilleros y delincuenciales, promover elecciones libres y fomentar el desarrollo institucional y económico. Su contexto sociopolítico fue la violencia que arropó a Haití tras un golpe de Estado de poner al presidente Jean-Bertrand Aristide, quien gobernaba en su segundo mandato constitucional desde 2001. La MINUSTAH resultó la más prolongada de unas 10 operaciones de Naciones Unidas en el país fronterizo desde 1993, en general todas con objetivos similares.
fue criticada por crímenes sexuales y por la introducción del cólera en Haití. Previo a la MINUSTAH en 2004, el Consejo de Seguridad autorizó la Fuerza Multinacional Provisional, la FMP, con un mandato de 3 meses para la tarea de la solución pacífica de la crisis generada tras el derrocamiento de Aristide ese año. Casualmente, la primera misión de las Naciones Unidas en Haití, la UNIM, desplegada de 1993 a 1996, giró alrededor de la figura del presidente Aristide, quien en 1991 se convirtió en el primer mandatario en la historia de Haití elegido democráticamente. En 1993, Aristide fue sacado del poder por un golpe militar encabezado por el general Raúl Cedras y se asiló en Estados Unidos. La primera misión de la ONU buscó garantizar el cumplimiento de acuerdos para su regreso al poder. A partir de 1996, otras operaciones fueron la misión de apoyo de las Naciones Unidas en Haití, la misión de transición de Naciones Unidas en Haití, la misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití, o MIPONU, la Misión Civil Internacional de Apoyo en Haití, o MICAP. La OEA también participó en una misión civil conjunta con la ONU, la MICIVIT, de 1993 a 2000. La MINUSTAH fue sustituida por la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití. A su vez, esta fue reemplazada en 2019 por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas, la BINUP. Una nación en particular, Estados Unidos, resalta en cuanto a intervenciones militares en Haití en el siglo XX. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, promete que en esta oportunidad no se cometerán los errores del pasado. Claudia Fernández Lerebourz, Reseñas. Bien, señores, Adelaida. Rafael. Una información que tiene una importancia vital para República Dominicana, y es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por resolución la intervención de una fuerza multinacional en Haití, que está controlada no por el gobierno de Henry, sino por las bandas delincuenciales, que son las que controlan el territorio haitiano, y eso ha sido visto por los opinadores, sí, hacedores de opinión pública, como una victoria de República Dominicana, que ha llevado la voz cantante en lo que es la exigencia de esa intervención. Que por fin se escucha la petición que ha hecho en reiteradas ocasiones República Dominicana en la cabeza, ¿verdad?, del presidente del país, Luis Abinader. Qué pena que se haya tenido que llegar a los extremos que se han llegado por las situaciones que se presentan. República Dominicana tuvo que cerrar su frontera por violaciones del acuerdo que ya ustedes conocen con el tema del canal que están construyendo, pero por fin, los países ajenos a nosotros, pero que tienen mucho que ver con el desorden que ocurre en Haití, han respondido que ya se va a intervenir con una fuerza multinacional. Y eso se puede comparar con muchísimos aspectos de la vida de una familia o la vida de un país, Adelaida. Cuando tú dejas que un problema se profundice, la solución a ese problema es después más traumática, porque tú tienes que hacer, cuando ya hace metástasis el cáncer, el problema, tú tienes que utilizar el bisturí y entonces erradicar parte del órgano que está dañado. Y eso ha ocurrido con Haití, y eso se puede extrapolar al tema de la delincuencia en República Dominicana, que es un tema que viene de décadas, pero el caso es el tema haitiano, en donde se tiene desde antes de matar al presidente Jovenel Moïse, se viene ese problema prolongándose a raíz de la ausencia de la MINUSTAH, que se fue de Haití en el año
2017. Duró 13 años invirtiendo las Naciones Unidas y los países, que son los que mantienen a las Naciones Unidas, invirtiendo miles y miles de millones de euros. No hicieron nada, porque no hicieron nada. Esa es la verdad. Ahí no quedó una sola institución que tú puedas decir, Adelaida. Para nada. Esta institución la dejaron formada la intervención de las Naciones Unidas. Y entonces ahora aprueban una resolución tardía y yo no tengo de verdad personalmente, Adelaida, la esperanza de que allá se vaya a solucionar nada. A lo mejor avanzan en la pacificación, Adelaida, en la pacificación del territorio. Tengo mis dudas también. A lo mejor, ¿por qué? Porque ¿Y no será posible por fin que haya un proceso electoral en Haití y que se pueda tener un presidente que elija el pueblo haitiano? Nada más eso que le interesa a la comunidad internacional, poner un presidente que responda legítimo, entre comillas, pero el que habla de Haití tiene que conocer primero la historia de Haití y haber estado en Haití para darse cuenta, señores, de que esa realidad haitiana es tan compleja. Demasiado compleja. Como ellos mismos. Ellos mismos se boicotean los posibles cambios a su favor. O sea, es una historia terrible la del pueblo haitiano. Es una historia terrible. Son los primeros que se liberan de esa esclavitud y han seguido como con esas características arraigadas, de seguir, en vez de evolucionar, involucionar. Porque uno ni pensaba que en pleno siglo XXI se asesinase a un presidente de la forma en cómo se asesinó el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Una banda de sicarios. Una banda de sicarios, y de qué manera. Sí. Pero no solo eso, que a estas alturas todavía no haya consecuencias. Sí. Y no se sepa cuáles son o cuáles fueron los verdaderos responsables de ese asesinato. Entonces, lo que hemos dicho, Adelaida, tiene que ver con la naturaleza propia del haitiano. Señores, y no porque yo sea anti-haitiano, que no lo soy. Yo soy de los pocos dominicanos que visitaba asiduamente Haití, porque a mí, como ser humano, me duele lo que pasa el pueblo haitiano, no las élites ladronas que hay en Haití, los más vulnerables. Los más vulnerables. Entonces, Adelaida, el que no conoce esa realidad y la naturaleza de ellos y de su origen y su historia, se equivoca al hacer un análisis de por qué esa situación necesita de una solución más compleja que mandar simples policías a atacar a las bandas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que Haití sea un país, nosotros queremos que Haití sea un país viable, que salga de la lista de estado fallido. Pues entonces ahí hay que meter el bisturí, como decía ahorita, profundamente. En la causa raíz. Ajá. Por ejemplo, no recuerdo por dónde anda el porcentaje de analfabetos en Haití. Recuerdo que más del 50%. Ah, pero es muy alto. Entonces, si hay una propuesta, un plan de alfabetizar a los haitianos, ¿en qué idioma lo vamos a alfabetizar? Dime. Hay el personal docente y dispuesto, que aunque no sea docente, que pueda ayudar internacional a la alfabetización de los haitianos. Dime. No, porque ellos no hablan español. No hay que alfabetizarlo en su idioma. Que además no es tan atractivo para otras naciones aprender creol. Es diferente. Ni tratar de ayudar en la manera de educar a esa población que tanto lo necesita. Te pongo un ejemplo del Caribe y Centroamérica. Cuando triunfó la revolución sandinista
en 1979 en Nicaragua, se hizo una campaña de alfabetización y fueron muchos los dominicanos, cubanos, salvadoreños, guatemaltecos, de toda América Latina que fue a incorporarse de manera voluntaria a la alfabetización. Pero todos los que fueron hablaban español. Nicaragua se habla español. ¿Cómo se alfabetiza? Que es la médula del desarrollo del pueblo, de cualquier pueblo, la educación. ¿Cómo lo alfabetizamos? ¿Es viable Haití? Yo dejo esa interrogante. ¿Haití es viable? Podría decirse que sus mismos, ¿verdad?, compatriotas que ya tienen un nivel y que han salido de esa nación, la más pobre de América, pues puedan aportar en ese sentido. Pero sabemos que la mayoría de los haitianos que logran salir de ese país con tantas situaciones difíciles, no solamente a nivel económico, social y político, sabemos que la mayoría no quiere regresar. Y eso estamos hablando de educación. No hablamos de salud, que nosotros como país vecino tenemos un impacto en el tema de la salud. No manejo la cifra de lo que invierte el Ministerio de Salud Pública para mantener los hospitales donde las parturientas haitianas tienen sus niños. El presupuesto que se va de la República Dominicana nada más en esa situación. Miles de millones. Y el impacto de las enfermedades que aquí ya están erradicadas. Y en que llegan Haití, desde allá. Que llegan desde allá. Segundo aspecto. Tercer aspecto. Agua potable. En Haití. Lo que hemos visitado muchas veces Haití, Puerto Príncipe, yo he ido por el sur, por allá por el sur, Carrefour, más allá de Carrefour, donde está la mina de bauxita, he ido por Gonaïves, y uno sabe que todavía ese país está en el siglo XVIII, Adelaide. Lamentablemente. Y lo tenemos al lado, es nuestra realidad. Y nosotros, ¿verdad?, cada vez que podemos los ayudamos y de qué manera. Pero a veces a naciones como República Dominicana en vía de desarrollo, lamentablemente nos tocan países limítrofes con las características tan dolorosas que tiene Haití. Sector agropecuario. Los haitianos depredaron su territorio. Las garantías básicas mínimas que debe tener una nación para describirse como un país en vía de desarrollo, Haití no la tiene. Y en vía de desarrollo estamos nosotros y todavía estamos atrasados. Imagínense entonces en qué nivel está el país que tenemos al lado. Y cuando hablamos del sector agropecuario, comenzamos por decir que ellos depredaron su territorio. Sí. Yo recuerdo una imagen que dio a conocer el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que es el comisionado para las Naciones Unidas sobre el cambio climático. O era, no sé si sigue en esa posición, pero cuando él quería hacer que todo el que estaba con los ojos abiertos en el mundo racionalizara el tema del cambio climático y la desertificación y todo eso, él mostró una fotografía satelital de la isla de República Dominicana y Haití y decía, mire, esta es la muestra de cómo los haitianos han acabado con su territorio y miren a República Dominicana verde totalmente. Entonces, eso da grima verlo desde el aire. Sí, yo lo he visto desde el aire. Un lado desértico totalmente y el lado nuestro verde. Eso uno lo ha visto, el que cruza por ahí. Y eso es lo que hay que cuidar. Eso es lo que hay que cuidar. Entonces, el pleito por el tema del río Dajabón, que cuando entra a Haití se llama masacre, ese pleito, nosotros no podemos estar desunidos en ese pleito, como pretenden sectores políticos locales por un asunto coyuntural electoral de ponerse del lado de los haitianos.
Y no porque uno sea anti-haitiano. No, es por la misma historia, por lo que ya estamos comentando. A veces en escenarios internacionales se ponen a hablar de República Dominicana, de nosotros los dominicanos, de cómo se trata o no se trata a los haitianos, sin conocer nuestra historia y sin conocer la historia del pueblo haitiano. Y eso es, de verdad, eso no es justo. No es justo porque para tú saber sobre cualquier pueblo, debes conocer la historia pasada del pueblo, de ese pueblo, para que sabiendo lo de ayer, entiendas lo de hoy. Así es. Si no sabes lo de ayer, no vas a entender lo de hoy. Yo se lo dije en una conversación a la ex presentadora de CNN, Palacios, la colombiana, porque me vino con el mismo prejuicio. Claudia Palacios. Me vino con el mismo prejuicio. Digo yo, ¿de quién los países de Sudamérica, con excepción de Brasil, de quién esos países, de quién fue que se independizaron? De España, Brasil de Portugal. Entonces, nosotros no nos independizamos, no hicimos la guerra de independencia contra España, fue contra Haití, 22 años aquí. Tú no entiendes la situación histórica que tenemos. Y como no la entiendes, emite juicios desenfocados de la realidad. Para tú conocer... Y por eso van por ahí distorsionando la historia misma de nuestros pueblos. Exacto. Para tú conocer por qué hay entre nosotros esas diferencias, primero, porque primero somos dos países distintos. Lengua distinta, cultura distinta. Cultura, cuando hablo de cultura, hablo de alimentación, pintura. Fíjense que la pintura que hacen los pintores haitianos es totalmente distinta a la que hacen los dominicanos. El canto es distinto, la religión es distinta, todo distinto. No podemos ser un solo pueblo. Ni nosotros podemos engullirlo a ellos, ni ellos a nosotros. Así de simple. Así de simple. Y no porque uno sea anti-haitiano o pro-haitiano. No, dominicano como Juan Pablo Duarte. Vamos a la pausa y cuando regresemos, otros temas. Gracias por continuar con Reseñas. Hoy estamos Rafael y yo, ¿verdad? Previo analizábamos el tema de Haití a propósito de la ONU, que dispuso una fuerza multinacional para intervenir el país. Parece que en enero será, ¿verdad? Esa parte. Sí. Dicen ellos, pero uno tiene que estar a la expectativa por si la fecha cambia o algo. Pero yo sé que están esperando la audiencia de Reseñas, que hablemos de las primarias, Rafael. El pasado fin de semana estuvieron realizándose convenciones, el Partido de la Liberación Dominicana, y el domingo 1 de octubre, las primarias. Ustedes saben que es un método que hay, aparte de las encuestas, las convenciones, asambleas, que en la ley se dice convenciones, pero se ha quedado el nombre de asambleas. El Partido Revolucionario Moderno fue el único que optó por realizar primarias para elegir sus candidatos a nivel presidencial y otros niveles también de regidurías, vocalías. Queda hasta el 29 de octubre que los demás partidos, decidan quiénes van a ser sus candidatos, ya no por primarias, porque hay un plazo legal que establece el calendario electoral de la Junta Central Electoral para estos métodos de elegir sus candidatos. Solo le queda el método de encuestas o convenciones. O los que se hayan reservado. Exactamente, hasta el 29 de octubre. Muy satisfecha la población con el trabajo que hizo la Junta Central Electoral a nivel de organización. Señores, tiempo récord. Ahí va. Sin problemas. Ahí va. Sin problemas se supo todo, con nivel de transparencia, honestidad, cómputos escaneados, transmitidos, iban transmitiéndose en tiempo real hacia la población a nivel general. Yo digo, Adelaida, que la Junta Central Electoral, eso le sirvió de ensayo para las elecciones municipales y luego la de congresuales y presidenciales de mayo. Así es. Porque
escribí un tuit en donde felicitaba al Pleno de la Junta Central Electoral y a todos los miembros de ese organismo electoral. Director de informática, Johnny Rivera, Mario Núñez, director de elecciones, pero todo el personal se involucró de una manera. Y un dato que escuché a una comentarista decirlo mal, los que estaban en las mesas electorales era personal de la Junta Central Electoral, no miembros de partidos. Era personal de la Junta Central Electoral que fue capacitado con tiempo. Ahora, y eso es muy importante. Ahora ese trabajo se quintuplica en personal, porque ya es una convocatoria. Yo veía gente haciendo comparación de las primarias del PRM con relación a los resultados. Salió tan exitosa que movilizó por primera vez en la historia ¿cuántos votantes? Sí, o sea, fueron tan exitosas en términos de organización de parte de la Junta y de asistencia por parte del partido que hizo su primaria, que se le ha querido, con mezquindad incluida, buscar quita patas al gato cuando votó 1.026.000 y algo. Sí. En una primaria en donde no hubo absolutamente ningún tipo de problema. Entonces, incidentes mínimos, normales. Normales. Entonces, eso, gente que quiere comparar con suma de números una primaria interna de un partido con padrón cerrado con unas elecciones, con resultados de elecciones nacionales. Absurdo. Yo escribí un tuit porque absurdo. Tú no puedes comparar eso. No. Entonces, un partido que está en capacidad de en unas primarias internas movilizar esa cantidad de personas, imagínese usted, yo decía que hay una parte de la población en las elecciones generales que no se moviliza porque no pertenece a ningún partido. Eso es así. Que una abstención. Pero hay otra parte que es la que sí asiste, que son los votantes que no son de partidos, que son normalmente los que inclinan la balanza de quién van a ganar, dependiendo de la percepción de la opinión pública. Los que se deciden en último momento también. Sí, lo que Nicole Noel Newman, una periodista, socióloga, investigadora alemana, decía, le llamaba la espiral del silencio. Entonces, no hay que hacer ese tipo de comparaciones porque eso no cabe. Ese proceso de primaria que hizo el Partido Revolucionario Moderno le quedó bien. Y a la Junta Central Electoral, que es la máxima ganadora de eso, le quedó súper bien. Es que hay un reto, hay un reto muy fuerte, sobre todo después, ¿verdad?, del precedente, que no es bueno hablar del pasado, pero lo que toca es organizarse para que el país tenga una Junta Central Electoral, y yo formo parte de ella orgullosamente. Trabajamos allí en la Dirección de Comunicaciones, trabajamos también con nuestro querido Rafael, pero el secreto yo creo que ha estado en hacer las cosas con tiempo, de manera organizada, no dejar todo para último momento y involucrar a los actores principales, los partidos políticos, organizaciones políticas, sociedad civil. Y cada vez que hay un problema, que la sociedad está ahí para constatarlo y validarlo, pues se llama. Vengan hacia la Junta Central Electoral, se reúnen con los partidos, socializan cualquier diferencia y se llega a un acuerdo, porque son parte, son una de las alas de la democracia y la gente tiene que entender eso. Pero muy bien el proceso, queda el reto que es aún mayor, de las elecciones municipales el 18 de febrero y de las presidenciales y congresuales 19 de mayo. Tercer domingo de febrero y tercer domingo de mayo. Y a propósito de las municipales, un aspecto de esas primarias que es relevante fue la derrota de Manuel Jiménez en Santo Domingo Este y de Andújar en Santo Domingo Oeste. Quiero referirme, aunque sea brevemente, Adelaida, amigos televidentes, al tema de Manuel Jiménez. Manuel Jiménez me parece que es una persona honesta, que ha actuado en su vida pública con honestidad. Sin embargo, la honestidad, que es un factor importante en un político, no es suficiente.
hay que tener capacidad de gestión, que creo que es lo que él no ha demostrado en su gestión. Así es que vamos a la pausa, Adelaida, sí, y venimos con el invitado. Central de Reseñas nos acompaña Antonio Almonte. El ingeniero Antonio Almonte es el ministro de Energía y Minas, organismo responsable del sector energético y sus subsectores de energía eléctrica, renovable, nuclear, gas natural y minería. Fue coordinador de la Comisión Nacional de Energía y Minas del Partido Revolucionario Moderno. Además, entre el 2000 y 2003 fue director del Instituto Dominicano de Tecnología Industrial, Indotec. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Antonio Almonte. Y ahora vamos al tema central, señores, el tema eléctrico. Tenemos el honor de que nos acompañe en esta entrega de Reseñas el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, ingeniero Antonio Almonte. Saludos, bienvenido. Muchas gracias, un abrazo a Rafael. Ingeniero, por fin que podemos tenerlo nuevamente aquí, aunque sea en un breve tiempo, ¿verdad? Sí. Porque sabemos las complicaciones que tiene su agenda. Bienvenido. Pero me dijeron que son 2 semanas consecutivas. Si su agenda se lo permite, si su agenda se lo permite, pero bienvenido. Sí. Vamos al grano, ingeniero. Alguna gente en la percepción pública dice, bueno, el tema energético como que ha ido para atrás. Explíquenos eso. Bueno, para atrás nada. Ajá. Para atrás nada. Ok. Es lo contrario. Lo que hemos tenido es, yo puedo decirlo con toda sinceridad, y puedo demostrarlo, lo que hemos tenido es un avance muy superior a las expectativas. Y un avance que en cierto sentido supera, por ejemplo, en el caso de la distribución, la capacidad misma de transformación de energía y de circulación por la red de distribución de toda la energía que se coloca. Es decir, este país tuvo en el pasado, no tan lejanos, déficit de generación. Nosotros hemos cortado ese déficit de generación, ahora tenemos una cantidad de energía extraordinaria de tipo renovable, que algo que nos ha hecho ser país líder en Centroamérica y el Caribe en generación de electricidad de fuentes renovables, solar, eólica, biomasa, etc. En 3 años nosotros hemos superado con creces todas las renovables que instaló el gobierno del PLD en 16 años corridos. Y ahora mismo tenemos más de 1000 megavatios en construcción que deben entrar en funcionamiento antes de que finalice el próximo año. Pero por el lado de las térmicas, nosotros tenemos que hemos añadido 400 nuevos megavatios térmicos basados en gas natural y en fuel oil, 200 en Boca Chica, Onciba y otra cantidad parecida en Asua. De manera que en materia de generación eléctrica el país ha sobrepasado las expectativas de cualquiera. Y quiero decir lo siguiente, las licitaciones que hemos hecho para energía de tipo térmico, con gas natural, etcétera. ¿No ha habido escándalo? No ha habido escándalo. Y quiero decir que una de ellas, la que se hizo en Manzanillo, de 800 megavatios y una terminal, es un proyecto de más de 1.200 millones de dólares. Y lo único que pasó fue que uno de los consorcios que participó y perdió fue a la prensa y felicitó al gobierno por la transparencia de ese proceso. Eso está en la prensa. Por otro lado, en lo que se refiere a distribución, nosotros estamos entregando entre 98 y 100% de la demanda de electricidad. Los apagones que usted ve... Entre 98 y 100%. 100% de la demanda de electricidad de la población. ¿Eso que usted iba a decir, los apagones? Los apagones que usted ve en algunos municipios, localidades o barrios son localizados y se deben básicamente a que el flujo de corriente eléctrica por las redes y la demanda de transformación a los transformadores es superior a su capacidad.
porque hemos heredado un sistema de distribución con muchas fragilidades. Pero entonces habría que cambiar esos transformadores. Esa demanda con esa capacidad, con esas limitaciones, genera a veces una sobrecarga de algunas redes, algunos circuitos, y se producen averías, y esas averías dan lugares a apagones. Es como que usted, frente a su casa, un transformador en un poste de luz, colapse y se vaya la luz en ese sector. Exacto. Pero eso no significa que es un apagón general ni que fue programado por la empresa, porque energía tenemos. Okay. Y hay energía suficiente. ¿Y la inversión en las EDES? Son aspectos particulares y localizados. La inversión en las EDES. Bueno, nosotros queremos decir eso. Ahora mismo, como dice el pueblo, el gobierno de Luis Abinader se ha puesto para la distribuidora. Okay. Y usted diría, pero ahora al tercer año. Bueno, fíjese, señor, nosotros llegamos en el 20 en medio de la pandemia. El gobierno tenía que atender muchos subsidios y muchos gastos. Al final del 21 hubo una corrida de los precios de los combustibles, carbón, gas natural. Petróleo, por la misma pandemia. Por la pandemia y por una serie de eventos que ocurrieron en el mundo. Correcto. Y eso subió el precio de compra de la distribuidora a los generadores. Okay. Y al subir el precio de compra de las distribuidoras a los generadores, las distribuidoras tuvieron que buscar más dinero para comprar la misma cantidad de energía. Y el gobierno le hizo el traspaso de ese dinero. Entonces el gobierno no podía atender eso y otras necesidades. En el 2022, en enero, vino la guerra de Ucrania. Y ustedes saben que el impacto fundamental que tuvo fue en los precios de los combustibles. Sí es. Y el año 2022 nosotros tuvimos crisis de generación de electricidad en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en toda Europa. China. Nosotros vimos a países como España y China con apagones. Sí. Y en Chile, sí. En la República Dominicana no tuvimos déficit de generación en el 22, sin tener carbón, ni gas natural, ni fuel oil, sin tener combustible. La República Dominicana en el 2022 ni tuvo escasez de suministro de combustible, ni tuvo tampoco falta de suministro de electricidad por déficit de generación. ¿Por qué? Por la eficiencia en la gestión de lo que disponíamos por parte del gobierno. ¿Cómo evalúa, ministro, el tema de las sedes? Yo sé que, ¿verdad? En la parte... ¿Cuál de ellas, de las que administra la energía? Porque a veces vemos en las redes que de sur esto, que de este aquello, que de norte a lo otro. ¿Cuál es la que necesita como reforzarse un poco más? A nivel de eso que usted hablaba al principio, de que los transformadores no tienen la capacidad, que se disparan. Mira, de las tres sedes, la que está en peores condiciones en términos de sus infraestructuras es de este. Pero ese es histórico. Y nosotros estamos tomando medidas porque tenemos conciencia de ello. De este, del año 2012 al año 2019, por ejemplo, invirtió, digo yo entre comillas, 543.70 millones de dólares para reducir pérdidas. Y en esos años, del 12 al 19, ¿tú sabes cuánto fue que redujo de pérdida? 0.6%. Ah, no, pues esos cuartos se los robaron. Entonces, pregunte a usted en qué fue que se hizo la inversión. Lo que quiere decir que los problemas que tiene EDESTE arrastra unas deficiencias históricas a nivel estructural y de condiciones de redes, porque EDESTE ciertamente fue sometida durante décadas, durante años, fue sometida a un proceso sistemático de destrucción y de expoliación. Esa es la realidad. Incluso hay expedientes en la justicia relacionados con la gestión de EDESTE. Entonces, nosotros tenemos que decir eso, no porque estamos fijándonos en el pasado, sino porque los hechos de hoy tienen su origen en el pasado, como el fruto en la flor. Exacto. Como hay un dicho, una expresión por ahí muy popular, muy conocida. Entonces, nosotros tenemos en EDESTE la peor condición. Ahora, el gobierno de Luis Abinader, nosotros ahora mismo, hemos dispuesto en este mes, van a llegar al país 4.000 nuevos transformadores de distribución. El año que viene están supuestos a llegar 5.000 nuevos transformadores de distribución. De aquí hasta ahora han llegado alrededor de 170.000 nuevos medidores, han llegado al país y están en proceso de instalación. Y vamos a completar para diciembre 200.000 medidores. Y hay, como usted ha visto en la prensa,
una proporción significativa de millones de dólares colocados en el presupuesto para el año 2024, sí, porque como le he dicho, nosotros ya hemos prácticamente colocado en la ruta correcta la generación renovables, en la ruta correcta la generación térmica. Hemos colocado en la ruta correcta la formalización de Punta Catalina como empresa de generación pública basada en una ley. Hemos liquidado la CDE, que no hacía ya nada. Hemos transferido la unidad de electrificación rural al Ministerio de Energía y Minas. Nuestra cuenta pendiente es el sector de distribución y lo vamos a resolver. Por eso es que decimos que el gobierno de Luis Abinader y el equipo eléctrico del gobierno está ahora puesto para la distribución, porque queremos de aquí a enero, febrero, mejorar sustancialmente el tema de los apagones y el servicio. ¿Y qué otras mejoras vendrían por ahí, aparte de los transformadores? Pero ya la solución del problema de la distribución, que es compleja, nos llevará algunos años. Lo que la sociedad quiere ver es que se esté trabajando. La sociedad quiere ver brigadas en la calle, colocando transformadores, mejorando las redes. Y de hecho ya le está viendo, porque en Santo Domingo Norte, por ejemplo, hay decenas de nuevas brigadas trabajando, resolviendo las averías. Es más, hay que reconocer que en los últimos días ha habido una mejora en lo que se refiere a la continuidad y calidad de los servicios. Ingeniero, usted habló de transferir. Lo que era CDE y la unidad de electricidad rural, ¿qué le ha ahorrado al país la supresión de todas esas entidades? Mira, a ver si recuerdo, en la evaluación que hicimos hace un par de años con la liquidación de la CDE, que significó más de 1,000 empleados y una serie de otros elementos de costos. En el primer año, en un año, el gobierno se ahorró más de 3.500 millones de dólares. No, mucho dinero. De pesos. 3.065 millones de dólares. ¿De dólares? De pesos. De dólares. ¿De dólares? No, de pesos. De pesos. De pesos. De pesos. 3.065 millones de pesos en un año. Porque la CDE era un gran aparato y tenía miles de empleados, decenas y decenas de contratos, y tenía una serie de sobrecostos extraordinarios. ¿Y la UER? Lo que hizo el gobierno, y la UER también. La UER pagaba mensualmente 52.000 dólares de alquiler. Tenía un edificio alquilado en la México, tenía también edificio alquilado en Azua, edificio alquilado en San Francisco y en Santiago. Nosotros hemos eliminado esos alquileres. ¿Tú sabes cuánto pagamos nosotros de la UER ahora de alquiler? 0 centavos. Ella está colocada en un piso del Ministerio de Energía y Minas y funciona. Muy bien. Antes el Ministerio de Energía y Minas tenía varios edificios alquilados y un parqueo y etcétera. Nosotros no tenemos alquilado nada. Nosotros todas las propiedades y las funciones del ministerio operan en la CDE. En la antigua CDE. En la antigua CDE. Hemos tenido que hacer algunos sacrificios, ajustes. No ha sido fácil, Rafael, la estructuración del ministerio, porque el ministerio está estructurado de gente nueva, pero también de gente que venía de la vieja CDE, etcétera, y darle esa conformación y esa gerencia ha sido un poco difícil, pero hemos avanzado en esa dirección. 3 minutos, política, primaria y partido y política. Bueno, lo primero es que el domingo pasado se confirmó varias cosas. Una de ellas, el liderazgo extraordinario de Luis Abinader. Y ese liderazgo extraordinario no ha sido sobre la base de compra de conciencia, sino ha sido la base de una prédica y una actuación que ha generado en la población una identificación, porque se corresponde con sus expectativas. ¿Qué es lo que quiere la población de los políticos? Que realmente sean instrumentos de construcción y de valores. De valores y de construcción y de realización de esperanzas. Y entonces la sociedad ha visto en Luis Abinader un líder político que no trabaja para él, sino que trabaja para la gente, con los defectos, con las limitaciones propias de un ser humano, porque como decía Sancho Panza, hasta de Dios hablan. Entonces, pero lo han visto la voluntad, en primer lugar. En segundo lugar, la sociedad pudo ver el domingo pasado que se consolidó el perfil de un partido político nuevo, en el sentido no de la edad, sino en sentido de su accionar político, el PRM.
El PRM es un partido político que de alguna manera borra o supera lo que fueron rémoras de actuaciones politiqueras, demagogas, irresponsables del sistema político anterior. El PRM es un partido político que actuó con racionalidad, que puso en primer lugar el interés colectivo del partido y de la sociedad, la respetó. Realizó una jornada en donde todo el mundo prácticamente ha tenido que aceptar los resultados y lo hizo con mucho orden y de cara al sol. Y puso no a ellos mismos, sino a la Junta Central Electoral a contar y hacer el diagnóstico de lo que sucedió. Entonces ahí tenemos... Con toda la transparencia. Y ahí tenemos la consolidación de una organización política que augura la posibilidad de revitalización y continuidad del sistema político democrático en la República ¿Usted Dominicana. se compromete con nosotros a hacer un programa más amplio con el tema político nada más? Porque Claro. usted es un No, y hombre se que nos quedó puede- el sector minero también. Y minero. Sí, que pero es el podemos fuerte. hablar de política y de minería. No, pues usted sabe que usted es invitado siempre aquí. Está bien. Así que muchísimas No, gracias a gracias por su ustedes. esfuerzo. Yo sé que usted tiene Sí. un tiempo muy comprometido, No, pero con mucha en presión. este caso vamos a hacerlo. y le agradecemos. Sí, De gracias. verdad Sobre que sí. todo cuando le asignen las tareas políticas en su zona, ¿eh? ¿Eh? Cuando le asignen las tareas políticas en su zona, ya viene eso retumbando por ahí. Cuidado ¿eh? si ya salió. Ah, bueno, muchas gracias, Gracias a ustedes. ingeniero. Gracias Gracias a a ustedes por estar, como cada sábado, con este espacio Reseñas. Decimos, es. como siempre, que se porten bien. Yo no Y si estoy se en portan portarme mal no. este fin de semana, Que nos llamen, querido ¿verdad, Sasá. ministro? ¿Eh? Feliz Se van a portar mal que nos llamen. resto Sí, sí. del fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado, Dios mediante. Gracias, Bueno, ministro. muchas gracias.